vida después de la muerte? ¿Existirá un más allá al que no todos pueden cruzar? ¿Has visto algún fantasma, sombras o espíritus? ¿Has escuchado voces o pasos? ¿Qué tanto sabes del más allá? Acompáñame a desentrañar estos misterios. Este viernes a las 10 de la noche en Lo Desconocido por Telemás Digital. ¿Has tenido esa sensación de que te observan? Los ruidos en la cocina, los objetos que se caen, esa sombra que pasa por la ventana, ese susurro que te estremece, que te pone la piel de gallina. Hay gente que dice que son buenos, otros que dicen lo contrario. Pero, ¿qué tan reales son los fantasmas? Hay mucho que no sabemos de ellos. Por eso esta noche nos acompaña Antonio Sánchez, un psíquico, el cual por motivos personales nos ha pedido no mostrar su rostro, pero con él damos inicio a nuestro segundo programa de Lo Desconocido. Hoy hablaremos de fantasmas. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo te encuentras? Buenas noches. Hola, buenas noches Alessandro, ¿cómo estás? Un gusto y un honor poder participar en esta segunda edición de tu programa, Lo Desconocido, y bueno, poder ayudar absorbiendo cualquier duda o consulta que tuvieran respecto a la duda o este tema respecto a los fantasmas. Antes que todo, me gustaría saber un poquito de ti, ¿no? Cuéntame de ti. ¿Qué es ser psíquico? Realmente, ¿cómo uno tiene esa capacidad? ¿Tú cómo lo descubres? Bueno, ser psíquico es, bueno, decir que es un estilo de vida, no, porque es como un don en sí. Yo lo descubrí cuando era muy pequeño, un niño en sí. No sabía qué era lo que yo sentía. En sí, saber, eh, poder discernir qué era lo que podía ver, escuchar o sentir en un principio, qué era, o sea, qué era lo que sentía, ¿no? ¿Qué era lo que veía o qué era lo que escuchaba? Si era real o no. Yo era un niño, no entendía, ¿no? Yo le decía a veces a mi madre, mira, estoy jugando con mi amiga o con mi amigo y no había nadie, ¿no? Como muchas personas, en un principio mi madre lo confundía pues con tu amigo imaginario, ¿no? Pero esas cosas comenzaron ¿cómo se llama?, a tomar un matiz mucho más diferente conforme pasaron los años, porque ya tomaron un matiz más serio. Sobre todo, imagínate a un niño de 6 a 8 años comenzar a tocar temas de madurez, Claro. por ejemplo, tocar temas, por ejemplo, de la Biblia, citar pasajes de la Biblia enteros sin que lo haya tocado. Pero dime, estas experiencias cuando tú eras niño, ¿qué eran? ¿Te veías personas? ¿Te hablaban? Claro, o sea, ¿Cómo? o sea, yo recuerdo, bueno, no recuerdo el nombre exactamente, ¿no? Era como mi abuelita Meche, ¿no? Yo solo, o sea, aparte de mi abuela Zoila y Nelly, yo tenía una abuela, ¿no? Mi abuela Meche, que era una señora, ¿no? Ya mayor, o sea, canosa y todo, pero siempre bien vestida, que me acompañaba todos los días, generalmente en la tarde, llegaba a mi cuarto y conversaba con ella. Y me decía, sé un buen niño, no juegues mucho. Y conversábamos, ¿no? Me citaba citas de la Biblia y me dice, ve a misa todos los domingos, reza los padres, el Padre Nuestro, reza la Ave María y todas las cosas pues relacionadas a la Biblia, ¿no? Entonces, obviamente, yo decía, bueno, normal, ¿no? Y yo le decía a mi madre, mira, ella me recomendaba esto, ¿no? Y decía, pero, ¿de dónde tú sacas eso? Entonces, pero yo le decía, pero mi abuela Meche me ha venido a visitar, pero tú no tienes ninguna abuela Meche, me decía. Entonces, ok, y yo le describía cómo era ella.
pero ¿no te daba miedo el sentir eso, el que no conozcas a una No, persona que aparezca, el que te diga que no, no existe? no, porque incluso en algún momento es lo que al final descubrí lo que era la bilocación. Ella me llevaba a su casa, ¿no? Cuando mi madre me decía, tú nunca has salido de la casa, ¿no? Eh, y yo recuerdo claramente dónde vivía. Al final descubrí pues que era el RIMAC, ¿no? Porque llegué a conocer, yo ahora a mis 40 y tantos años conozco las calles del RIMAC como si siempre hubiera caminado por ahí. No ubico la casa, ¿no? Pero sé que estuve ahí en algún momento. Pero mi abuela Meche en algún momento vivió. Entonces yo sé que caminé por esas calles porque ella me llevaba. Entonces, en un principio fue así. Pero no, nunca me dio miedo. Lo que sí fue más complicado fue cuando llegué ya a la adolescencia, ¿no? Porque digamos que las cosas, cuando uno es adolescente siempre busca nuevas aventuras, nuevas cosas, ¿no? Entonces vi que efectivamente podía haber gente que no estaba ahí. Entonces yo dije, ah, mira, ¿no? Son cosas sobrenaturales. Y en ese entonces salió la famosa película La Ouija, ¿no? Era 1986, si mal no me equivoco, 87. Y comencé a experimentar con eso. Ya entrando en la secundaria, obviamente, con todo me metía al mundo oscuro y las voces comenzaron a bombardearme y ver personas, cruzarme con personas, escuchar personas que me decían, oye, no vayas por ahí, oye, ayúdame, por favor. Pero, pero Entonces, realmente, ¿qué es un fantasma? ¿Realmente es una manifestación de una persona muerta? ¿Es otro tipo de criatura, un ente? ¿Qué es? es que hablar de fantasmas como tales se pueden explicar de muchas cosas. O sea, tú puedes entender un fantasma como una manifestación de una persona, ¿ok? Es la forma más aceptable la forma que se acepta generalmente de todos, por todos. Todas las personas dicen, ah, un fantasma es la aparición, es la forma de una persona, ¿no? Así Que es. se manifiesta generalmente en un lugar o que realiza algún tipo de acción física en un determinado lugar. Pero el fantasma es realmente un término que hace alusión a una manifestación psíquica, ¿no? A un efecto residual o a una acción de un espíritu, ¿no? Entonces, no existe como tal un fantasma. No es como Gasparín, no es como las sábanas blancas que se dice, ¿me entiendes? No existen los fantasmas como los pintan o como que son cosas blancas, que de pronto asustan, ¿no? Definitivamente no los vemos, ¿no? Porque, como se dice, son espíritus, son seres incorpóreos, pero Pero sí están ahí. esto me lleva un poco a preguntarte, ¿no? Yo tengo entendido que los investigadores de lo paranormal, los parapsicólogos, llaman fenómeno poltergeist a toda manifestación, digamos, ruidos, cosas que se mueven, objetos que caen en una casa. Entonces, necesariamente el poltergeist es un fantasma, no es un fantasma. Ok, al principio, bueno, al principio cuando se trató de explicar un tipo de manifestación, eh, una manifestación violenta o agresiva dentro de los hogares, eh, que movían objetos, ¿no? Se le llamó poltergeist, ¿no? Con el paso de los años se entendió que realmente era una manifestación psíquica de la mente. Generalmente las personas que sufren alteraciones mentales como estrés, ansiedad, depresión muy profunda, tienden a acumular energía psicotrónica o psíquica en determinados lugares.
generalmente donde las personas suelen hacer mayor cantidad de actividad, ergo la sala o la cocina. Entonces, cuando las personas, eh, generalmente adolescentes o madres de familia, tienden a estar muy cargadas emocionalmente, pueden ser porque están siendo lastimadas o pueden estar condicionadas a sufrir maltratos, la única forma de lastimarse, o sea, la única forma de desfogar toda esa acumulación Energía, de carga estrés. es a través de la mente. Yo Como te, sabes, yo, generalmente no conocemos todo el poder de la mente, entonces yo te esa comento un manifestación. caso. Yo te comento un caso que no me pasó a mí, le pasó a mi papá. Mi papá es una persona eh, que siempre le busca el punto de vista racional a las cosas. ¿Ya? Él no cree mucho en lo que son fantasmas ni espíritus. Él siempre le encuentra, él te va a decir, se cayó porque hay viento, porque estaba mal puesto y todo eso. Resulta que una tarde él escuchaba que caía agua, pero caía por el patio de la casa. Nosotros teníamos del patio, atrás teníamos un cuarto de servicio y tenía un baño que estaba clausurado. Resulta que él escuchaba que caía el agua durante toda la tarde y toda la noche. Entonces él salió al patio pensando que era del vecino y se dio cuenta que era del baño que teníamos nosotros atrás, que estaba clausurado. Cuando ha entrado al baño, se ha percatado que la llave de la ducha había sido abierta, la habían abierto sin tope, ¿no? Y para él es extraño porque ese baño estaba clausurado. Obviamente sí, en esa casa hemos tenido muchas manifestaciones, se caían cosas, habían ruidos, las cosas se movían, Correcto. pero Sí te ¿a qué entiendo. podemos atribuirle esto? A ¿Necesariamente una ver, carga es que energética? no, no necesariamente. Es cierto lo que te dijo, lo que te dice tu familiar. No necesariamente todas las manifestaciones espectrales o fantasmales se debe realmente a o sea, a algo espiritual. Puede deberse a algo físico, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que se haya abierto una llave, una llave de una ducha o de un caño, puede ser al desgaste propio de eh, ¿cómo se llama? Del plástico, del jeve, ¿no? Entonces, con el paso del tiempo pudo haberse rodado. Las condiciones mismas de la presión del agua pudo haber obligado a que ¿cómo se llama? El metal gire, ¿no? Una presión continua o rápida, un flujo brusco de la presión, Claro. ¿no? Haya girado inmediatamente la llave. No, o sea, no hay que descartar cualquier opción. Hay que analizarlo primero antes de decir sí, ¿no? O sea, primero hay que analizarlo, ¿no? Porque mira, Antes de te cuento otra experiencia de esa casa. Mi papá igual se encontraba en la tarde en la cocina lavando los servicios uh-huh. y él escucha como a las 7 que entran a la casa, abren la puerta, cierran, él ha visto de reojo que alguien ha pasado por el comedor y se ha ido a su cuarto y ha sonado que han estado moviendo cosas. Él saludó pensando que era mi tío porque mi tío siempre llegaba a esa hora a la casa. Pero resulta que mi papá, al ver que mi tío no contestaba, él ha ido a saludarlo para saber quién era y se dio con la sorpresa de que habían cosas tiradas, pero no había nadie en casa. Y después de un buen rato, recién llegaba mi tío. Ok, a ver, el oído humano generalmente funciona entre, si mal no recuerdo, entre los 80 y los 20.000 Hz, ¿correcto? Entonces, nosotros no nos damos cuenta de los sonidos hasta que realmente ocurren. Un ventilador puede hacer un sonido o el televisor puede emitir un sonido que no nos damos cuenta. Entonces, la misma vibración, el mismo sonido genera un infrasonido que no lo percibimos, pero que el cerebro sí lo procesó. Entonces, el cerebro de tu tío ya estuvo, el familiar ya estuvo predispuesto a que tu tío llegaba a cierta hora. Entonces, obviamente sintió que la puerta se abría. Ya su cerebro procesó de que abrió la puerta y que fue a su cuarto. ¿Ok? Entonces, nuestros ojos están llenos de un líquido, ¿no? Estuvo en la cocina. ¿Qué cosa estuvo realizando? Estuvo cocinando. Los vapores pudieron haber condensado el humor vítreo del ojo. Entonces pudo haber sentido que efectivamente condensó el líquido y haya pasado, sintió o pudo haber visto
la figura de su tío, Claro, porque ya estaba sumado al predispuesto. sonido. Exacto, Bueno. ¿no? Entonces, obviamente se puede analizar. Ahora, las cosas estaban movidas. Bueno, habría que analizarlo, ¿no? Su amigo lo movió antes de, no lo sabemos, ¿no? O sea, habría que analizar ese tema, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo yo saber realmente que es un fantasma, que es un alma? ¿Cuáles son, digamos, los puntos que debo tomar en cuenta para decir, sí, ¿sabes qué? En esta casa están penando, de verdad esa sombra pasó, de verdad se mueven los objetos. Bueno, hay ciertos factores que son ampliamente conocidos, ¿no? Que todo el mundo creo que lo ha visto tanto en cine y en televisión. La baja de temperaturas. Ya. ¿Ok? Muchas veces se dice, bueno, en estudios parapsicológicos se dice que los espíritus necesitan captar mucha energía para poder mover los objetos. Entonces lo toman de los iones negativos del aire. Entonces, cuando se capta estos iones negativos, están, son esos iones negativos son los que generan calor, entonces la temperatura suele bajar. Lo primero, baja de ¿De temperatura. temperatura? La Ya. baja de temperatura, ¿no? Lo siguiente es cuando lo que llaman se te eriza la piel, ¿no? O sea, ¿Electrostática? como electrostática. ¿Por qué? Porque cuando el espíritu o el fantasma, entre comillas, se trata de manifestar, es una condensación de energía, lo que llaman ectoplasma, ¿no? Entre comillas, Ya. porque es un término que o sea, científicamente todavía no está comprobado. El ectoplasma, cuando atraviesa nuestro cuerpo, es una carga negativa, ¿no? Con nuestra carga negativa hace lo que es cuando tú frotas Un globo con un una globo, franela. ¿no? Entonces ¡pum! Se te eriza toda la piel, ¿no? La piel de gallina, ¿no? Entonces, eso es señal de que podría haber, ¿no? Entonces, generalmente esas dos cosas te suelen dar una señal de alerta, ¿ok? Eh, Hay podría decirse, por ejemplo, otras manifestaciones eh, secundarias, digámoslo así, que si por ejemplo estás en el techo de una habitación y de pronto, o sea, estás en el quinto piso de un edificio, es que es el último piso, y comienzas a escuchar pasos y no hay azotea. Entonces es un poquito complicado, ¿no? Entonces tendrías que Claro. analizarlo, ¿no? Pero ¿qué podría decirte? ¿Qué es lo que te podría decir que es un fantasma? No, o sea, ahorita con todos los avances de la ciencia, habría que analizar todos los puntos, situación por situación, para poder explicar si efectivamente con lo que estás tratando es un fantasma. Yes. Porque Hay, como dicen muchos acá, le tememos a lo que no, a lo que no, desconocemos. claro, lo que uno no puede comprender o dar una respuesta clara. Exacto. Entonces, como no sabemos lo que lo que no conocemos, entonces a veces le tenemos, por ejemplo, anoche, yo sentía un golpe en la cocina. Entonces, obviamente estaba tan oscuro que yo tenía miedo y sentí cómo se me erizaba la piel. Pero igual, o sea, me fui a la cocina, así todo oscura, o sea, me paré en medio de la cocina y en la oscuridad sentí nuevamente el golpeteo. Cuando me di cuenta, lo que era es que el descongelador, el frozen de la refrigeradora, estaba goteando, ¿no? Entonces, yo tenía miedo, efectivamente, pero era porque no sabía qué cosa era. ¿Qué estaba pasando? Pero dime, Exacto. hay como niveles, no sé, o grados, por así decirlo, en cuanto a apariciones fantasmales, No o sé, no. no son grados, pero sí hay tipos de apariciones, Por ¿no? O sea, ejemplo, sí podríamos hablar de apariciones. O sea, hablamos de apariciones que frecuentan un solo lugar, ¿no? Lo que llamamos las apariciones de casas embrujadas, ¿no? O sea, que tú vas a un sitio y que dicen, esa casa está embrujada porque aparecen los fantasmas, ¿no? Están esas apariciones de las personas muertas,
de las personas que murieron y de pronto aparecen justo después de morir, ¿no? Y están de esas apariciones de las personas, ¿cómo le llamamos? Las apariciones de mediums, ¿no? Apariciones inducidas, ¿no? Cuando un medium trata de invocar un espíritu. Por medio de la Ouija, por ejemplo. No, esa no es mediumnidad, eso es invocación. La Ouija sirve Ya. para invocar, ¿no? Yo no recomiendo utilizar la Ouija. Ningún espiritista, bueno, tal vez un espiritista sí, La Ouija. sí, tal vez un espiritista conocido, o sea, tal vez un espiritista experimentado te podría indicar cómo utilizar la Ouija, ¿no? A mí me llevó muchos años aprender a manejar la Ouija, con todo y errores, pero como te digo, tendrías que tener mucho cuidado, porque sirve para invocar, no es el medio más adecuado, ¿no? Si Entonces, quieres no contactarte con... necesariamente puedo llamar a un fantasma. No. Si quieres llamar a un espíritu, mejor utiliza un medium, ¿no? O sea, es la forma más, ¿Más segura? más segura, ¿no? Los mediums son un canal, ¿no? Y si no estás seguro, mejor no los No. llames. O utiliza a un psíquico, ¿no? Utiliza un psíquico, ¿no? Generalmente existen diferentes tipos, ¿no? Están los empáticos, los clarividentes y los medium, ¿no? O sea, existimos de todos los tipos que te podrían contactar con algún tipo de espíritu. Dime, en el caso de señales, por ejemplo, que puede tener el cuerpo, señales físicas, digamos, en esta casa penan y aparte de haber encontrado las cosas movidas o haber escuchado ruidos, yo amanezco, digamos, moreteado o me arañan o me empujan o me golpean. Yo tenía un amigo, por ejemplo, que vivía solo y él escuchaba ruido siempre en su cocina y él no le hacía caso porque él me decía siempre pena, pero no le hago caso. La cosa es que empezó a ignorar estos sonidos y un día dice que él estaba bañándose, salió de bañarse y escuchaba ruido. Entonces empezó a insultar y como que no quería hacer caso y me dice que le lanzaron la botella de perfume por la espalda. Ok. ¿Ya? Él se cambió como pudo, salió de su casa, ¿no? Ya después se mudó, ¿no? Pero Ya. me contó muy asustado eso, ¿no? De que no esperaba que por ignorar le lancen la botella de perfume por la espalda. ¿Necesariamente eso se puede atribuir a un fantasma? No. En términos generales, los espíritus o los fantasmas no suelen tener manifestaciones físicas. ¿Ok? Entendamos que los fantasmas o los espíritus suelen ser manifestaciones extracorpóreas, ¿no? Los puedes visualizar a través de una cámara infrarroja o los puedes ver a través de una cámara, a veces que le tomas como una foto, ¿no? Que se puede manifestar, o los grabas de pronto, ¿no? Como se ha visto en muchos videos, Claro, ¿no? aparecen como sombras ahí. Como sombras, ¿no? Pero no pueden realizar movimientos, bajo ningún concepto no realizan movimientos físicos, ¿ok? Porque son espíritus, ¿ok? Son seres inmateriales. La agresión, el movimiento físico está relacionado ya a otro tipo de espíritus extracorpóreos. Ya estamos hablando de seres demoníacos, ¿no? Estamos hablando de demonología, ¿ok? Generalmente los demonios suelen utilizar el miedo para poder, ¿cómo se llama?, doblegar a los seres humanos, el espíritu del ser humano, para poder poseerlos. Entonces, una de ellos es la agresión física, ¿no? Ahí puedes encontrar, pues, lanzar objetos, los arañazos, marcas en paredes, ¿no? Como conversamos en algún momento, no ruidos, pero sí a veces, por ejemplo, escuchar sonidos que no hay, ¿no? Visiones, en fin, o sea, cosas que tal vez los espíritus generalmente no realizan, ¿no? Pero ¿por qué un espíritu va a una casa? ¿Qué es lo que buscan? Los espíritus, cuando salen del cuerpo humano, están ligados muchas veces a una emoción. El cuerpo humano tiene un alma. El alma tiene emociones, sentimientos,
cuando esta alma unida al cuerpo, infundida por un espíritu, ¿no? Este espíritu está inundado ya por las emociones del alma, tiende a estar ligado a un, ¿cómo se llama? A un lugar, a una persona, ¿no? O a veces a algún objeto, ¿no? Entonces, cuando muere, no se da cuenta que efectivamente ha muerto. Entonces se queda ahí, se queda como en la encerrado. película Los Otros, por ejemplo. Como los otros. Es un poquito más exagerado, pero sí, porque existen casos, sí existen, ¿no? Sí he tenido la oportunidad de ver espíritus que están dentro de su época, pero realmente son ecos, no son realmente espíritus inteligentes, Dime, ¿no? y cuando Entonces, tú los ves directamente, porque me imagino que sí has visto varios, ¿cómo son? ¿Realmente son tan parecidos a nosotros? son como ¿Son tú o como yo. translúcidos? Hay de todas formas. O sea, la última vez tuve una experiencia, yo hace tiempo que no realmente trato de no verlos porque efectivamente, porque es algo que cansa, ¿no? O sea, como, como psíquico no me gusta estar continuamente, tratar de verlos. Sin embargo, hay algunos que están ahí, ¿no? Sin embargo, se dan cuenta, ¿no? Se dan cuenta que los ves o que los puedes ver, ¿no? Entonces, la última vez estuve yendo hacia el centro de Lima, yendo por la avenida Wilson, y no sé por qué la vista me llamó hacia una esquina y vi a un chico, ¿no? A un adolescente, eh, y no sé por qué lo vi, y él me miró, estábamos, ¿cómo te digo? A una cuadra de distancia, no a una cuadra no, o sea, cruzando la pista, pero él se quedó mirándome y yo también lo miré y no podía separarle la distancia hasta que mientras el carro avanzaba, él me siguió con la mirada, él caminó y cuando cruzó el árbol, porque había un árbol ahí, desapareció, ¿no? Entonces, yo dije, vaya, él seguramente murió en el hospital que estaba ahí, ¿no? En la clínica que está ahí, ¿no? En la clínica internacional. A mí me pasó una vez algo similar de ver a alguien en plena luz del día. Me acuerdo de hace muchísimos años cuando era más chiquillo. Estaba con mi hermano, mi abuelo, mi tío y mi mamá. La cosa es que íbamos caminando y en sentido contrario venía un señor. Estaba simplemente con un pantalón de vestir, un polo de manga larga y tenía un saco atrás, jalando un saco. El saco estaba medio vacío. La cosa es que el señor venía en sentido contrario y me miraba. Yo como era más chiquillo, como que me dio un poco de miedo, pero como estaba con mi familia, lo quedé mirando y el señor pasó. Hemos cruzado la pista porque al frente había un mercado y mientras que estaban viendo las cosas para comprar, yo volteo a mirar al señor para ver si había ido y el señor seguía parado al frente. Justo se paró al frente a mirarme. Entonces se apoyó en un carro y yo le digo a mi hermano, pues, oye, ¿ves ese señor de allá? Le digo, y él me decía, ¿cuál? El que está parado allá. Y él me decía, pero no hay nadie ahí parado. El señor que está con un saco. Y cuando me dijo, pero no hay nadie con ningún saco, entonces dije, bueno, entonces esto es solamente lo que puedo ver yo. Y ya, bueno, no les comenté más. Sí, Pero suele ocurrir. Hay espíritus que se manifiestan a ciertas personas por algún motivo. Puede ser porque quieren mostrar algo o demostrar algo, o simplemente porque la persona a la que se manifiestan les hace recordar a alguien, ¿no? Entonces, generalmente suele ocurrir, ¿no? Son casos muy específicos. Eh, no sé si tal vez tú tengas el don dentro de ti, ¿no? Porque no te conozco personalmente, no he visto ¿cómo se dice? mi aura, Tu aura, ¿no? Eh, sí te he percibido a lo lejos, ¿no? Pero no sé si efectivamente tendrás el don de ¿cómo se llama? De la clarividencia, ¿ok? yo Entonces, no he visto otra, digo, un montón de veces. He visto esa vez, he sentido cosas, me han tocado, me han arañado, he encontrado huellas, marcas,
Pero una vez, la casa donde vivía mi mamá con mi hermano, ya vivían con mis sobrinas, mi hermano siempre me comentaba que a mi cuñada la molestaba y que en esa casa penaba. Cuando yo vivía en esa casa, nunca llegué a ver a nadie. Pero lo que sí me pasó fue que yo he despertado un par de veces con moretones de manos en los brazos. Se han Claro. caído cosas. Yo salía a correr a las 4 de la mañana siempre y me lavaba antes de ir a correr con la luz apagada para no levantar a nadie. Y en el baño a veces me hacían ruido. Me mudé porque en realidad ya habiendo visto esto muchas veces fue como que, bueno, es lo que pasa y no me hace nada y no me interesa, ¿no? Se me hizo normal, pero después de muchos años, cuando mi hermano estuvo viviendo ahí, me comentó eso, a mi cuñada la molestaban, y un día conversando con mi hermano, él estaba justo en la cocina y estaba apoyado en el caño, veo a una niña junto a la puerta del cuarto de ellos. Una niña de más o menos 10 años, casi el tamaño de mi sobrina, que estaba también en la casa, pero con un vestido perlado como si fuese un vestido de fiesta. La mira la niña, me miró y desapareció. Y yo le dije a mi hermano, pues, oye, hay una niña. Y él me dijo, ya ves, Alessandra ha visto una niña, me dijo, por mi sobrina. Luego Ya. conversamos un rato, se cayeron un par de cosas y bueno, ahí quedó, ¿no? Pero luego de eso, directamente, en el sentido de la palabra de haber visto, no he vuelto a ver de esa forma. Pero como te digo, sí he tenido manifestaciones de ruido, golpes y de otras cosas. Por eso yo pregunto, ¿qué criterios, ¿no? ¿O por qué se da esto específicamente? ¿Es Es por que la para, persona necesariamente? ¿Es por el lugar? hay espíritus que ya, hay espíritus que están ligados a una casa y hay espíritus que están ligados a casas como a personas, ¿no? Entonces, los psíquicos generalmente son personas empáticas, ¿no? Entonces, cuando tiendes a ser capaz de percibir, ¿no? Es como cuando saben que tienes plata y todo el mundo se entera y ¡pum! Se Te van a acercan a ti. visitar siempre. Sí, ¿no? Entonces lo mismo pasa con los espíritus, ¿no? Pero yo tengo Entonces una duda. todos quieren. Dime. Tú me has dicho que la manifestación de los espíritus va desde ruidos, ese momento de objetos, pero nunca es agresión a una persona. Sin embargo, en la misma casa donde vivimos mucho tiempo antes, yo iba a entrar a mi cuarto y se abría la puerta de mi cuarto. Para mí era genial porque a veces entraba con cosas y decía, bien, me están ayudando, ¿no? Ujú. O iba a dormir y siempre yo tenía la costumbre de prender mi radio, subir el volumen y echarme en mi cama. Cosa que mi radio estaba al otro extremo de mi cuarto. Pero una vez que yo subía a mi cama, me bajaban el volumen. Se movían las Ya. cosas. Fue en esa casa donde a mi papá, como que le comenté, abrieron la ducha, escuchó que entraron a la casa, durmió una vez una tía que vino de visita en la sala y ella se asustó y no regresó porque dijo de que en la madrugada alguien se había echado con ella en el mueble. Ok. Y en esa casa, una noche, mientras que yo me ponía a investigar, porque en realidad lo de los temas de parapsicología y ocultismo me han llamado mucho la atención siempre, ya leía unos libros de parapsicología y yo empecé a escuchar ruidos en la cocina y dije, me estoy sugestionando demasiado. Prendí Exacto. todas las luces, prendí la radio inclusive para no escuchar los ruidos y me parecía que alguien pasaba por la cocina, una sombra. Entonces no hice caso y se callaron. Pero habrá pasado unos 5 minutos y una mano helada me agarró la pierna. Ya. ¿Ya? Entonces yo obviamente salí disparado de la casa, me asusté. Ok. Ya fue un trauma tremendo porque yo me iba a sentar y cada vez que me iba a sentar miraba si había algo debajo de la cama, debajo de la mesa. Pero con el tiempo me fui acostumbrando a ese tipo de situaciones que se me han ido haciendo un poco costumbre, ¿no? Y no le he encontrado yo algo malo, negativo, porque en un principio me di cuenta que solamente era miedo. Cuando ya no tienes miedo, simplemente puedo ver que algo se mueve, algo se cae y no me molesta. Es más, me genera mucho más curiosidad de saber qué es. ¿No? Por eso hay pregunta. Si me dices que las manifestaciones de fantasmas van de ruidos y movimiento de objetos, en este caso, ¿qué me puede haber tocado si en esa casa solamente habían fantasmas o no eran fantasmas? Por lo que me cuentas, podríamos hablar podríamos tratar de entender que estamos hablando de una infestación.
Ok, o sea, ya no estaríamos hablando de un fantasma simplemente, estaríamos hablando De de varios un, fantasmas. no, de un demonio. Ujú. ¿Por qué? ¿Cuál es la característica? La niña. Ok, los fantasmas generalmente no toman forma de niños. Ok, los demonios suelen tomar forma, o sea, tienden a manifestarse de forma de niños para engañar a las personas. Porque los niños inducen ¿cómo se llama? Confianza, A seguridad. confiar, inocencia, a que no pueden hacer daño, a que son débiles, ¿no? Entonces, por ahí comienza. Sin embargo, cuando ya te creen que ya lo lograron, comienzan manifestaciones más agresivas, ¿no? Te tocan, comienzan a mover objetos, ¿no? O tal vez ganarse tu confianza, ¿no? Cosas que te divierten, ¿no? Como tú dices, ¿no? Abrirte la puerta o bajarte el volumen, cosas sencillas, pero de pronto ya va a ir más allá a tocarte la pierna con la mano helada, ¿no? O Sí, eso fue hacerte horrible. sentir, claro, o hacerte sentir incómodo, ¿no? Y de pronto ya sentir que de pronto, ya, si eso no fue suficiente, oye, no me estás haciendo caso, ¡pum!, te araño, ¿no? Entonces, esa es la Claro, llamada de atención. a mí me arañaron la espalda, pero eso fue ya muchísimos años después. Yo ya vivía solo, vivía aparte, no en esa casa. Y una noche conversando con mi pareja, eh, obviamente de temas de fantasmas, demonios, lo tomé a la broma y bueno, lo dejé ahí, ¿no? Al día siguiente, cuando me desperté, todo normal, no me di cuenta, no sentí nada. Pero ella me dijo que yo tenía la espalda arañada, pues. Me dijo, ¿te ves arañada? Pero eran arañones, no era un arañón largo, sino eran arañones pequeños, pero eran de tres. Y terminaban separados y se unían en un solo punto. Habrán Bueno, sido 4 o 5 arañones en mi espalda. señal inequívoca de que generalmente un demonio, de que es un demonio, es los arañazos de tres, ¿no? O sea, o sea, los arañazos o las marcas son de tres en tres, es marca de que es clásico típico, es un tipo de clase demonio, ¿no? Porque eh, es una forma de ofender a la Santísima Trinidad, entre comillas, Tres. ¿no? O Padre, sea, Hijo y Espíritu Santo. exacto, ¿no? Si efectivamente existen, ¿no? Pero realmente, dime. Ahí va una pregunta, ¿no? Por ejemplo, yo no tengo una creencia religiosa en lo católico o en lo Yo cristiano, tampoco, yo ¿ya? tampoco. Pero el aceptar que existe un demonio también sería aceptar que existe Dios. No necesariamente, no necesariamente. O sea, el mundo espiritual existe, ¿ya? Independientemente de la fe que existe, que tú profeses. El tema es que relacionamos el mundo espiritual con una creencia religiosa y eso hay que separarlo completamente. Los dioses existen, o sea, el dios o dioses pueden existir en un plano o nivel más elevado que el nuestro, ¿correcto? Y ellos generalmente no interfieren con nuestra vida en sí, ¿ok? Porque nos dieron nuestro espíritu ya para poder hacer o experimentar en nuestro mundo, como Hay libertad quisiéramos. para nosotros, el Exacto, libre albedrío. nuestro libre albedrío, ¿no? El tema es cómo los humanos pervirtieron el mensaje o este libre albedrío para su propio beneficio. Entonces Claro. crearon iglesias, religiones, sectas o cualquier otra cosa que pudiera venirse a tu cabeza Es, para su propio beneficio. Eso es es totalmente cierto esto diferente. que se dice, disculpe que te corte, que cuando mueren las almas, por lo general siempre van a las iglesias. Es peor ir a una iglesia que a un cementerio en la noche. Como te dije hace un rato, o sea, los espíritus están ligados mucho a emociones que las almas sintieron cuando estuvieron en vida, ¿no? Entonces, si fueron muy creyentes en algún tipo de religión en vida, obviamente van a ir
al sitio que se supone exculparían su culpa, ¿no? Entonces, si fueron muy católicos, obviamente irían Van a ahí, sí. la iglesia más cercana, ¿no? Entonces, pero si fueron muy mormones, irían a alguna capilla. Si fueron testigos de Jehová, irían a un salón del reino, etcétera, ¿no? Mira, vamos a dejar el tema de los demonios para un siguiente programa porque a mí me interesa mucho eso. ¿Ya? Me da mucha curiosidad. Pero Okay. hay otra pregunta que viene relacionada a esto, ¿no? Realmente una persona, bueno, un psíquico ve cualquier tipo de manifestación o solamente puede ver fantasmas o también puede ver demonios o ángeles. Te cuento desde mi experiencia. Ok, solo he tenido, la oportunidad o la bendición de tener una experiencia angelical. Solo una. Ok. Demoníacas, varias, lamentablemente. Ok. Pero espirituales, un montón. Ok. Yo me considero un psíquico empático. Es decir, yo generalmente entro a un sitio, voy a un sitio cualquiera y percibo inmediatamente las energías del lugar. Toco a una persona y siento su vibra, su aura, por decirlo de una forma, ¿no? Obviamente ya con los años ya no es tanto, ¿no? Porque como te dije, como te comenté hace un tiempo, no es algo que practico, no es algo que hago continuamente, ¿no? ¿No? La clarividencia lo dejé porque yo antes me dedicaba a leer cartas como las que tienes atrás en tu decoración, pero es un tema, la clarividencia es un tema muy interesante porque te ayuda pues a veces ayudar a la gente de formas que tú no conoces, ¿no? Y no consume tu energía, ¿no? Tu energía psíquica, ¿no? Entonces, pero digamos que sí, o sea, los psíquicos generalmente podemos tener muchas formas de reconocer diferentes tipos de fantasmas, digámoslo así, pero más nos especializamos, digámoslo así, en algún tipo, ¿no? Yo soy más empático que otro, ¿no? Dime, ¿y hay algún tipo de objetos, rezos o conjuros para que, digamos, yo estoy asustado, están penando en mi casa, no sé qué hacer y yo puedo de repente poner un objeto en la puerta para que se vayan o hacer un tipo de conjuro para alejarlos? Sí y no. Es que no existe, como te digo, como son espíritus, no existe realmente una cura específica para el espíritu. Tendrías que conocer al espíritu para decirle, oye, sí, vete, ¿no? Tendrías que hablar con él para decir qué cosa es, o sea, qué cosa es lo que quiere para decirle, oye, vete. No funciona eso de insultarlo, pero hay vete, mucha gente, ¿no?, que tiene la costumbre, y es creo una costumbre realmente, he escuchado que dicen, si en tu casa penan, en tu casa están muy buenas cosas, grita con lisuras y se va a ir. Mi padrino hacía eso, por ejemplo. Creo que viene mucho, ya eso viene mucho tiempo de la Edad Media, del virreinato, ¿no? Porque se habla, por ejemplo, de los duendes. Realmente la gente como vivían muy oscuras, ¿no? Entonces escuchaban ruidos, veían cosas pequeñas que se movían. Pero, ¿qué cosa eran? Ratas, ¿no? Entonces no eran otras cosas. Entonces, ¿qué hacían? Gritaban, pues. La rata se asustaba y salía corriendo. Funcionaba, obviamente, ¿no? Claro, entonces la gente pensaba que era... quieres que no, claro, quieres que la rata no se lleve a tu niño, ¿no? Porque las ratas tenían hambre. Ponle un pan duro, pues obviamente la rata prefiere comer el pan, que es la comida, a llevarse al niño, ¿no? Entonces, son cosas, ¿no? Entonces, la idea son cosas que están pegadas en el subconsciente, ¿no? Realmente no tiene nada que ver con un tipo de rezo o acción. Están pegadas en tu subconsciente. Algo paranormal. Exacto, ¿no? Entonces, si te digo, haz un rezo, haz una cosa, no.
Sin embargo, sí te podría decir, por ejemplo, para energías negativas, el rezo de San Benito, ¿no? Es un rezo muy poderoso, ¿ya? Que ayuda bastante a liberar las energías negativas de un lugar, ¿no? Utiliza salvia, te ayuda bastante a limpiar generalmente lo que es energía negativa de tu ambiente. La lavanda es fabulosa para El poder, acero, el acero es cuando, generalmente es para los psíquicos, ¿no? Cuando queremos utilizar queremos hacer cosas y no contagiarnos de la energía de la persona, ¿no? Es para evitar así como ahorita como el COVID, es nuestra que mascarilla, te cargas de la nuestros energía negativa guantes. de la otra persona. Exacto, ¿no? Entonces incluso, por ejemplo, los masajistas, ¿no? Cuando terminan de hacer sus masajes, ponen Claro, sus tienen manos que... debajo de un chorro, no, debajo de un chorro de agua, ¿no? Ayuda a quitar ayuda a quitar Energía. toda la energía negativa. La oración de San Miguel Arcángel, ¿no? Para los creyentes en él también. O algo sencillo, ¿no? Que yo generalmente recomiendo y que no tiene nada que ver con ninguna religión. ¿Sabes qué? ¿Tienes algún miedo? Prende tu velita blanca, ¿no? Agarra una vela blanca y préndela e imagina que esa vela blanca quema todo lo negativo a tu alrededor y llama solamente lo bueno. Antonio, aquí tengo una pregunta que me hacen. Dime. ¿Los fantasmas se pueden presentar a través de los sueños? No, no. Los fantasmas, como te digo, no se puede, o sea, son seres espirituales y no tienen conciencia sobre nosotros, solamente los demonios. ¿Ok? Porque los demonios son los únicos que van a tratar de, de influir sobre nuestra forma de comportarnos o de debilitarnos para poder al final de cuentas poseernos y destruir nuestro cuerpo. Eso es lo que quiere. Acá me preguntan, ¿qué se supone que quieren o buscan las manifestaciones al comunicarse con nosotros? ¿Podríamos nosotros ayudarlos en algo? Sí, claro. Muchas de ellas tienen cosas pendientes, ¿ok? Han dejado cosas pendientes o eh, quieren simplemente un consuelo o un consejo, abrirles el camino o darles la paz que necesitan. Eso es lo que a veces ellos quieren, ¿no? Simplemente ser escuchados, saber que efectivamente están muertos. Eso es lo que quieren, Entonces ¿no? O sea, podemos decir no, que realmente el hecho de tener un fantasma en casa o un espíritu que nos acompaña no es malo, porque realmente en lo personal, según lo que me dices, yo entiendo que a mí no me puede hacer daño, no me puede hacer nada. Es más, simplemente no te quizá utiliza parte de mi energía para manifestarse, para darse a conocer, para que sepamos que está allí, pero más daño no nos podría hacer. no podría hacerte daño, no podría hacernos daño. O sea, el espíritu en sí es una manifestación espiritual que solamente va a tratar de comunicarse y tratar de querer, está pidiendo ayudas, de pedir ayuda a gritos. Lo que hay es que tratar de ayudarlo. Si es negativa, si el fantasma es, digámoslo así, el espíritu es negativo, es malo, definitivamente habría que desterrarlo, ¿no? La sensación que te va a dar definitivamente es negativa. Te va a dar miedo, se te va a erizar la piel, te vas a sentir incómodo, no vas a poder dormir porque vas a sentir todo el tiempo incomodidad, pero no te va, o sea, No te va a hacer pues daño en habría que realidad. hacer otras cosas no te va a hacer daño, pero sí te vas a sentir muy incómodo, ¿me entiendes? Pero no te va a lastimar. Otro tipo de ser sí te va a lastimar, ¿me entiendes? Entonces, mucho del miedo que realmente se tiene en relación a los fantasmas es solamente algo creado por el cine Eh, o por exacto, ideas, desconocimiento exacto. en realidad. El conocimiento, la sugestión es lo que generalmente hace que las personas tengan miedo a los fantasmas, ¿no? O sea, a los espíritus hay que tenerles respeto, hay que saber, o sea, hay que saber discernir que la mayoría de las cosas que ocurren en nuestro mundo, o sea, en nuestro mundo material,
que lo producen los espíritus son cosas que no te van a hacer daño. Hay que tratar de ayudarlos, hay que saber respetar lo que van a hacer, pero tampoco hay que jugar con ellos, ¿ok? O sea, veo que alguien hizo una pregunta, ¿por qué no es recomendable usar la Ouija? ¿No? Porque la Ouija es un portal, ¿ok? Sí, es cierto, te puedes comunicar con los espíritus a través de la Ouija, y la Ouija sí, o sea, es muy divertido porque te puede, te puede dar respuestas y te puede pasar horas de diversión. Pero si tú no, claro, pero si tú no sabes jugarla, si no sabes abrirla correctamente y cerrarla correctamente, puedes dar paso a otros seres que tú después no vas a poder hacerte cargo de ellos, ¿no? Y ahí sí va a ser un problema. O sea, y generalmente dicen, no, pero o sea, pero no estás diciendo que los fantasmas o que los espíritus no hacen daño, es que yo no estoy diciendo que los espíritus van a entrar por la Ouija. Son otras cosas lo que va a entrar por la Ouija, ¿no? Entonces, por eso es que no se debe jugar con la, o sea, no es que haya un problema con la Ouija. La Ouija tú puedes jugarla si quieres, pero si sabes jugarla, ¿no? O sea, por eso es que no se recomienda. Entonces, quizá en algún programa podamos darle uso a esta Ouija y Bueno, ver yo en hace años. realidad, ver en Mira, realidad la última cómo vez que yo funciona, jugué, cómo se utiliza. la última vez que yo jugué la Ouija, así te comento, fue hace 22 años, ¿ya? Y tuve la experiencia paranormal más alucinante, ¿ya? Porque una construcción casi se viene abajo, ¿ya? Porque jugaron con el espíritu. Jugaron con el espíritu y se burlaron. Y no resultó ser un espíritu, pues nada amigable. No resultó ser un espíritu. No resultó ser un demonio. ¿No? Un demonio de rango bajo. ¿No? Entonces, muchos se asustaron. Éramos un grupo, si mal no me equivoco, creo que éramos como 20 jóvenes. ¿No? Y fue divertido al principio, no te miento. O sea, como te digo, la Ouija te puede parecer divertido y todo, pero cuando comenzamos bueno, yo no, obviamente, pero cuando los chicos comenzaron a retarlo, a pedirle manifestaciones, Ya es ¿no? diferente. Ya comenzó la prueba, ¿no? Entonces, obviamente, uno de ellos sí casi sale herido, ¿no? Pues, por eso te digo, hay ciertos límites a eso. Bueno, entonces, como conclusión para nuestro tema de hoy, los fantasmas sí existen, pero no hay que tenerles miedo, sino respeto, ¿no? Exacto. Es No importante, tengamos mira, miedo. me parece muy interesante, yo creo que muy aparte de las preguntas que hemos compartido, las respuestas que nos has dado, que la gente ha estado atenta, me ha estado preguntando, yo sé que hay muchas cosas más detrás del tema de los fantasmas, y es un tema que creo que da para un segundo programa, una segunda edición. Queda pendiente el hablar acerca de demonios. Para mí es un tema muy interesante, sobre todo por lo que me comentas de las experiencias que he tenido y me dices que en relación a esto hay un demonio de por medio, entonces quiero saber qué tipo de demonio tengo, o me sigue, o por qué me sigue realmente, porque en realidad no sé por qué. En algún momento he hecho Ouija cuando era muy joven, quizás sea por eso, no lo sé, pero las manifestaciones eran desde antes de la Ouija, ¿no? El día de Puede hoy, ser. quiero agradecerte, Antonio. En realidad me has dejado muchas dudas, has aclarado algunas cosas que tenía a medias y espero que hayas podido aclarar lo que la gente quería saber también. Quiero enviar saludos a la gente de Yurimagua que también nos está viendo el día de hoy, a la gente del norte, a la gente de Mega TV Loreto, de Paihanger TV y como siempre a quien nos ve a través de Telemás Digital. No se olviden de seguirnos por nuestras redes sociales, en Instagram Lo Desconocido Perú y en Facebook igual estamos como Lo Desconocido Perú. El día de hoy hemos hablado de fantasmas, hemos tenido unas respuestas claras, concretas. Dense cuenta que no todos los hechos que vivimos o que suceden a veces están relacionados a algo paranormal, a un espíritu necesariamente.
está muy claro, hay que ser racionales, hay que entender que no todo tiene que ver con espíritus, pero eso sí, hay que tener mucho respeto con ellos porque a veces no sabemos si realmente es un espíritu o es algo más lo que nos acompaña en casa. Yo soy Alessandro Paredes, muchas gracias Antonio Sánchez, nos estamos reencontrando la próxima semana aquí mismo en Lo Desconocido a través de Alma Digital. Muchísimas gracias.